Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy vamos a hacer un recorrido por este bello lugar que es el Parque el Cerro de las Campanas. Vamos a ver un poquito de los paisajes de este hermoso parque y también por qué hay una capilla ahí al fondo y un poquito de su historia y lo que la gente debería de conocer de este hermoso parque del Cerro de las Campanas. Comenzamos nuestro recorrido. Seguimos aquí en el Cerro de las Campanas. Ahorita nos encontramos en la escalinata principal que nos lleva a la capilla conmemorativa del fusilamiento de Miramón Mejía y el emperador Maximiliano. Se dice la versión oficial que el gobierno austriaco mandó el dinero para que el gobierno mexicano construyera esta capilla para conmemoración al fusilamiento de Maximiliano. Pero hay otras versiones, no es la única. La versión de que el gobierno mexicano tenía que quedar bien después de este fusilamiento y después de muchos años con el gobierno austriaco, y el gobierno mexicano es el que construye esta capilla. Recordemos que aquí simplemente era un cerro y estaba simplemente la capilla. No existían estas escaleras, no existía este jardín. Esto ya viene hacia 1989, en donde este parque es delimitado por una malla y una cerca en donde ya hay una puerta donde se limita la entrada tanto al museo que va a estar atrás y a la capilla y todo este parque. Normalmente los horarios son de 9 de la mañana a 6:30. No pueden entrar con alimentos ni con mascotas. Seguimos aquí en el Cerro de las Campanas. Este es un lugar que viene muy poca gente. Aunque todo el mundo conoce el Cerro de las Campanas, no se diga los queretanos y toda la República por la historia que nos cuentan tanto en primaria como en secundaria y en preparatoria, por ser famoso por el fusilamiento del emperador Maximiliano. Nos encontramos aquí, es una fuente muy reciente, en donde tiene algunas figuras simulando a estudiantes o a gente leyendo. Recordemos que mucho tiempo el Cerro de las Campanas fue parte integral de de todo este cerro que, bueno, repetimos, es el Cerro de las Campanas, pero aquí fue donado a la universidad, a la UAC, a la Universidad Autónoma de Querétaro, y esto fue mucho tiempo zona propiedad de la Autónoma de Querétaro. Estaba muy descuidado, no había estos jardines tan bonitos como los tenemos ahora, en donde se conserva, se cuida, se poda, vemos que no hay basura, pero lástima que venga muy poca gente. Es un lugar muy tranquilo, y me refería a estos niños, estos estudiantes, porque precisamente al tener aquí la universidad, muchos de los que vienen a visitar son los estudiantes de la misma Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos aquí en el Cerro de las Campanas, en este bello lugar. Nos encontramos a un costado de la capillita conmemorativa al fusilamiento de Maximiliano. Hay mucha gente que no sabe. Los queretanos jóvenes sí lo saben, pero aunque el nombre oficial es Cerro de las Campanas, los estudiantes y la gente de los 80, de los 70, conocían este lugar como el Cerro de las Caguamas. Y no tienen idea por qué se le conocía así. Recordemos que
tanto la universidad como el Cerro de las Campanas formaban un solo conjunto. No había la barda perimetral de la universidad, ni del cerro ni de aquí de lo que es el cerro ahora del parque del Cerro de las Campanas, sino simplemente todo era el conjunto de la universidad. Entonces, como era una zona autónoma, pues los policías no podían ingresar a esta zona. Entonces, pues los jóvenes viernes y sábado normalmente venían, se estacionaban a las faldas del cerro y venían a tomar. Por eso se le conoce este lugar como en aquel entonces el Cerro de las Caguamas, más conocido su nombre oficial como el Cerro de las Campanas. La verdad que me da tristeza que los queretanos no visitemos este bello lugar, porque pues se respira un ambiente de tranquilidad en donde uno puede venir a jugar con los niños, a leer un libro, a reflexionar o simplemente a caminar. Hay un pequeño camino que es circundante a toda la barra perimetral por adentro, en que la gente puede pues caminar por aquí simplemente a disfrutar. Estamos en el mero centro de la ciudad de Santiago de Querétaro y encontramos estos bellos lugares que, a pesar de que son bellos, tienen la particularidad que son historia tanto para México como para el mundo. Gracias. Seguimos aquí en el Cerro de las Campanas. De este lado izquierdo al fondo podemos ver las rocas, las enormes rocas que tienen este mineral, esta mezcla de minerales, para que la piedra no suene ahora sí como piedra, sino como un acero, como una campana. Hay muchos mitos, muchas historias de este Cerro de las Campanas. Se dice que este cerro, de lo que es el Cerro de las Campanas, tiene muchos túneles que comunican a la ciudad de Querétaro. Uno de ellos va directo al centro, otro va directamente al Templo de la Cruz, y recordemos que pues esos túneles han sido tapados para que la gente no los encuentre ni se meta para pues hacer sus cosas, sus travesuras. Entonces, pero sí existen estos túneles. Hay otros túneles del lado sur de la ciudad que van hacia Hércules. También en la Cañada encontramos muchos otros túneles. No sabemos si esto eran túneles, cuevas naturales, o alguien las hizo, pero lo que sí sabemos es que estos túneles que se hablan en estos mitos existen aquí en la ciudad de Querétaro. Seguimos aquí en el Cerro de las Campanas. Ahora nos encontramos en la parte extrema que da hacia un estanque que antes era el estanque de los patos. Hoy en día está muy descuidado. Recordemos que cuando se inauguró este parque y se cercó y se renovó, porque acuérdense que este era totalmente un cerro abandonado, que no tenía pues estos bellos jardines, realizaron este estanque, lo construyeron, lo llenaron de agua y trajeron patos. La gente podía venir a disfrutar de los patos. Había los niños que traían sus migajas para darle a los patos, pero tristemente hoy está abandonado. Se ve el agua podrida. Creo que el municipio debería de contribuir y de remodelar esta parte, porque es un parque bonito, que le daría el estanque, le daría otra muy buena vista a este hermoso parque del Cerro de las Campanas. Gracias. Dice la tradición que si uno le pega a la piedra con el verdadero deseo y compasión, tu amor de tu vida se va a hacer realidad.
Así es como suenan estas piedras aquí en el Cerro de las Campanas. Si ustedes ven, no es el típico sonido de roca contra roca, sino es una roca que golpea algún metal por la aleación que tiene este tipo de roca aquí en el Cerro de las Campanas. Por eso el sonido muy particular y el nombre del Cerro de las Campanas.